Presidenta Claudia Sheinbaum habla de este libro de Julio Scherer. ¿Cómo se llama el libro? Ni venganza ni perdón. Ay, adelante. Un poema. Ajá. No lo he leído ni lo voy a leer. Porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre. Porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo. Y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida. Incluso a las personas se le valora, lo decía el presidente López Obrador, muchas veces por lo que hacen al final de su vida. Ponía de ejemplo a Sabludovsky, ¿no?, que trabajó mucho tiempo en Televisa dando una información vinculada con el poder, ¿sí?, y luego al final de su vida fue crítico ante eso. Otros personajes. Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencias. Ser consecuente. No veo, de lo que he leído en los medios, ¿cuál es la fuente? Bueno, pues como que no le quiere dar mucho peso. La presidenta dice que, más adelante, que Scherer no es consecuente con el movimiento de transformación y que no va a leer el libro y que no va a tener impacto. Pues yo creo que mucha gente no lo va a leer. Yo voy a ser honesto, lo leí porque sabía que Emilio y Rubén lo lo iban iban a traer y dije, pues hay que leer para saber qué dice, pero no aporta nada, digamos, o sea, honestamente a algún consejo de, oiga, no está haciéndose mal esto. Y como la oposición yo le he reclamado aquí que no tiene ninguna propuesta, pues el libro tampoco da una propuesta de cómo mejorar la economía, cómo mejorar la seguridad en el país. Entonces yo creo que en términos generales pues va a estar limitado el grupo de interés. Seguramente los periodistas, los comunicadores y en la oposición pues yo creo que ya lo están repartiendo en el Senado de la República, en el PRI, en el PAN. Deberían de comprarse como el de cosas Grandeza así. de ¿Quién Adán Y entonces compra libros yo lo que es Adán creo Augusto? es que eso es lo que va a ocurrir. Y efectivamente, o sea, como yo decía, las fuentes que se citan, no era el objetivo. ¿Cuál era la finalidad? Yo me pregunté, ¿cuál es la finalidad de Julio de hacer esto? Creo que lo deja en una posición a un futuro, la verdad, muy complicada, porque si ventiló lo que, suponiendo sin conceder, sean conversaciones con el presidente Andrés Manuel, pues imagínate cualquier conversación con cualquier político podría correr después el riesgo de eso. Y creo pues que lo si dejan hay un delito. bueno, si ¿no? hubiera un delito se presentan las pruebas, pero no lo hacen. En el libro era la oportunidad para hacerlo. Dos precisiones y un aporte. A ver, luego voy contigo. Las indignaciones, los agravios y las torpezas de Morena sí están generando mucha indignación. La gran mayoría la gente que está en Somos México nunca ha estado en ningún partido político. Pero lo que sí vemos es ese aparato de corrupción que ofrece impunidad y jala de todo mundo, ya se dijeron nombres, no va a perder tiempo en eso. La segunda cosa, Israel, quien compra libros es Adán Augusto, para regalar los libros de su patrón. Y creo que y lo hizo público, 17,000 libros. Sí. Y todavía no sabemos si con recursos públicos, porque ni siquiera aclara sus cuentas, ni siquiera tiene declaraciones bien hechas. Y luego nos enteramos que es un notario exitoso, que es el jefe de la barredora, y que anda promoviendo campaña. Ahora está pitonizo diciendo cómo van a estar las cosas en Juárez, en fin. Pero mira, te voy a decir, por ejemplo, te recomiendo que veas la página 214 del libro de Scherer.
Y ahí vas a encontrar unos códigos QR, mira aquí ¿no? Para acá los pueden ver. Y ahí están los bases documentales de lo que él dice. No, es que, tú puedes ver, por ejemplo, justo lo que dice, hay un fondo de 27 mil millones de pesos donde Jesús Ramírez le hace un fraude al SME y de ahí toma para hacer lo que sabemos que hace. Y además el SME lo confirmaron. El SME lo confirma. Aquí están las fuentes de lo que dices que no tiene Estamos hablando de Jesús Ramírez. Estamos hablando de Jesús. Vamos, papá. Y lo que te estamos diciendo es, demuestra documentalmente la corrupción con la que impera y el aparato de mentiras que son ustedes. A ver, Rubén. A ver, vamos por partes. En la tradición mexicana, sobre todo en el siglo XX, hay muchos políticos que han escrito sus memorias. Unas tal vez increíbles, otras para justificar lo que actuaron. Los hay desde Vasconcelos, en el Ulises Criollo y La Tormenta y el Proconsulado, que son maravillosas, hasta las de Gonzalo N. Santos, que es una confesión de todo lo que él vio e hizo. En medio de esto se coloca lo que hoy presenta Julio Scherer. Un periodista como Jorge Fernández Menéndez no iba a dejar de entrevistar al que está enfrente, eso te lo aseguro. Segundo, el puro testimonio ya es una prueba, porque él era el director jurídico o el asesor jurídico, consejero jurídico del presidente. Segundo, sí hay estos QRs que te llevan a información. Ahora, Azucena, yo veo en el libro 3 cosas. La primera, los personajes que él pondera. Por ejemplo, a Omar García Harfuch y a la presidenta Sheinbaum. Segundo, la descripción de López Obrador, que aun cuando él lo cuida, termina siendo un ignorante, un vulgar supersticioso. Eso es lo que uno ve. Y alguien ególatra que requería, perdón por la palabra, de matraqueros para hacer su función. Que al final también queda como un manipulado. Sí, un manipulado. No. Sí, mucho. Y la tercera son estas denuncias muy concretas donde sobresale la de Jesús Ramírez, que no atinó a contestar, incluso en su misma carta se incrimina. Entonces, esa es la realidad. Y ya sabemos de dónde vienen los golpes para todos, como toda esta manipulación que sigue sucediendo. Este fin de semana, acá los compañeros de Somos México les impidieron hacer asambleas en Ciudad Juárez. En Juárez. El alcalde bananero ese presionó al dueño local y no pudimos entrar. Y así pasa. O sea, es que son unos gorilitas. No tienen nada de normalidad democrática. Yo quisiera sostener que para mí el libro no cumple ninguno de los niveles que deberían ser importantes para este libro. El nivel ético, pues no, porque traicionas la confianza de una amistad que dices que duró 24 años. Segundo, no cumples tampoco con el nivel político, porque la persona que te está entrevistando tiene un sesgo político. La cercanía con el PAN, que ya mencioné, digo, tú invitas a tu boda a los que son cercanos a ti, no invitas a cualquiera, tú invitas a tu boda a los que son cercanos a ti. Está entrevistando a un morenista. Okay, pero vamos, carnal, o sea, si es el consejero jurídico. Y se me hace un poco oportunista precisamente porque no hace una crítica, digamos, a esta continuación de la Cuarta Transformación, que no se entendería sin el trabajo del presidente Andrés Manuel. O sea, tú no puedes entender lo que está haciendo ahora la presidenta Claudia Sheinbaum si la desligas del trabajo que se realizó en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Por eso me parece oportunista, porque casualmente no hace críticas a Omar García Harfuch, no hace críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y además no cumple con el nivel práctico. No cumple con el nivel práctico porque no aporta nada, como yo decía, para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo déjenme recomendarles la cuenta de Manuel Toral, @JMToralC. Dice, ¿quieres saber el chisme del nuevo libro de Julio Scherer, pero no tienes tiempo o ganas? Aquí te hago un resumen. Y hace un resumen excelente de personajes como Alejandro Hertz, Hernán Gómez, Jesús Ramírez, Hugo López-Gatell, Manuel Bartlett, Rutilio Escandón y Alejandro Gertz, en fin, y hace una síntesis muy buena. Por ejemplo, ¿qué dice de Jesús Ramírez? Lo califica como el gran manipulador, personaje espantoso, que hizo mucho daño al gobierno. Lo acusa de operar la mañanera, filtrar rumores, crear estructuras mediáticas ilegítimas y reuniones con el rey del Huachicol. Y ahí me detengo. Sergio Carmona
fue el operador de la industria del huachicol que financió a tu partido. Y probablemente Claudia Sheinbaum no dice nada porque esta su campaña financiando cuando era corcholata. El título se lo puso su jefe, no yo. Y financiar las demás campañas. Son una máquina de corrupción e impunidad. Pudrieron el país. Hacen una evasión fiscal del orden de 150 veces la estafa maestra. Eso es lo que operaron y financian sus campañas. Por eso no hay culpables. A ver, Rubén, y se luego protegen. cerramos contigo, Israel. Pues todo es la descomposición de Morena. Todo esto tiene un nombre, que es López Obrador, que llegó al gobierno sin una idea de cómo sacar adelante la administración pública, cargado de prejuicios, cargado de resabios, De rencor. de rencores, y sobre esto se montaron personajes como el señor Jesús Ramírez, experto en polarizar. Así empieza el libro, el prólogo de Jorge Fernández Menéndez. Los 2 primeros párrafos son muy, muy interesantes porque hablan de eso que es polarizar, dividir, gobernar generando odios, que todos seamos enemigos, buenos y malos. Y la víctima es el país. La víctima es la nación y el futuro. Oye, ahora que regresemos, ¿me cuentas cuál es tu sospecha o por qué dices que no se critica a la presidenta ni a Omar García Harfuch en este libro? Claro. A ver, si hay Un chisme sospecha. también, ¿Sí? échate un chisme A también. ver. Regresamos. A ver, Israel, ¿por qué crees que Julio Scherer no critica a la presidenta Sheinbaum ni a Omar García Harfuch en el libro? Porque no es oportuno. Y yo decía que el libro tiene una característica que es oportunista, ¿no? No criticó. ¿Por qué no salió antes? Tal vez porque todavía en la fiscalía estaba Gers Manero, ¿no? Tal vez, no lo sé. Y ahorita pues no conviene porque pues están en el poder la presidenta Claudia. Eso es una opinión ¿Es como, personal. dice Emilio, como de queda bien o qué? Pues yo simplemente diría que el contexto por eso es tan importante, ¿no? Y decir algo que ahorita se mencionaba aquí respecto a que el gobierno del presidente Andrés Manuel y que erosionó la confianza, acaba de hacerse pública por parte de la OCDE una encuesta respecto de los gobiernos nacionales en los que más se confía en el mundo. Y México sale en el tercer nivel, en el tercer lugar. Primero está Suiza, el segundo país es Luxemburgo, más bien de los países que forman parte de la OCDE, que son países desarrollados, y el tercer lugar es México con la mayor confianza, por encima de todos los países Pero europeos que forman parte de la encuesta es OCDE. ¿entre quiénes? En el gobierno, es de los ciudadanos ¿De qué en su fuente? gobierno nacional. Es una encuesta que salió publicada, incluso la presidenta la dio a Pero yo conocer te la podría semana decir pasada. varias hipótesis. Pero Si bueno, hablamos desde la ciencia, ahí está. Yo sé en que el otro tienen malos pues, gobiernos pero a ver, y no confían. yo sé que nosotros Rubén son tiene más críticos. Rubén Ajá. tiene su opinión, Emilio tiene su opinión, Ajá. la gente, muchos que son opositores tienen su opinión. Yo solo estoy diciendo lo que la OCDE ¿Es una encuesta sacó. de la OCDE? Sí, es una encuesta Pero de la es OCDE entre- que es- si gustan ahorita Ajá. se las envío para que la tengan. A ver, ese tipo de encuestas que por cierto están muy de moda en este país, donde califican a De la personajes, OCDE. espérame, donde califican a los personajes a partir de su propio público, pues tienen muchas bueno, críticas, pues sí. porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la gente puede estar molesta con su presidente y lo califica mal. Por ejemplo, un país puede tener cierta perspectiva de lo que es bueno o malo y Ajá. otro otra. Entonces, pues esas, con todo respeto, mejor dime cómo va el crecimiento, dime cómo va el sector salud, dime cómo va la formalidad, a ver la formalidad cómo va en este país. ¿Creciendo? Dime cómo va la... Sí. ¿Creciendo? El aumento. Esas son las Es un gran verdaderas, logro de este gobierno. las verdaderas La desigualdad evaluaciones. disminuyendo. Te voy a decir, nadie se escapa, nunca se va a escapar a los indicadores y a las mediciones. Tarde o temprano son un juez que va a demoler y Morena va a ser demolido por los indicadores y los resultados finales. Tu minuto Mira, de cierre, Emilio. Fíjate que yo creo que lo que tenemos que recordar que es Morena. Morena es el alcalde de Tequila. Ese que extorsiona, ese que secuestra, ese que cobra derecho de su piso y su sustituta que lo negó pero ahora lo afirma. Es el tren interoceánico. Es que muere gente por la negligencia y la corrupción. Es la crisis del sarampión. Y son los abusos de los gobiernos bananeros. Ahí está en Ciudad Juárez, amenazando al dueño de un local para que no podamos reunirnos los ciudadanos como es nuestro derecho, somos México, o la violencia ejercida contra Alessandra Rojo de la Vega. El gobierno de la ciudad en un típico conducto bananero, ataca a mujeres, ataca a jóvenes y ahora a una gobernante constitucional. Toda nuestra solidaridad para Alejandra Rojo de la Vega. Resulta que porque una alcaldesa quiere hacer su trabajo de hacer cumplir la ley, es atacada. Y las feministas de Morena atacándola. A Lía Limón le rompieron la nariz.
Alessandra genera una cobardía del gobierno de la ciudad, dejándola sola y encima atacándola. Eso es Morena, un gobierno cómplice, un gobierno que financiado por el delito y solapado. Y Scherer lo único que hace es poner en evidencia lo que son. Rubén. Pues esta síntesis de Emilio junta muy bien lo que nos está pasando. Pero yo voy de nueva cuenta a los indicadores. No hay más formalidad en el empleo. Se acerca otra de estas fiestas argumentativas que sirven para distraer la atención, que se llama 40 horas, que no satisface a los empresarios, no satisface a los trabajadores. Pero todos la votaron a favor. Por unanimidad. No, discúlpame, se votó a favor en lo general, pero en lo particular hay cambios sustanciales. Y hoy los quiero ver en Cámara de Diputados cómo van a enfrentar los retos que hay. Porque en Cámara de Diputados, en la mesa directiva, hay una iniciativa votada por todos los partidos que es distinta a la que llega del Senado. O sea, ¿ustedes quieren modificar ahora en diputados? No más eso. Nosotros en mesa directiva tenemos un dictamen que es totalmente distinto. Son 5 días de trabajo por 2 de descanso. ¿Cómo le va a hacer Kenia si tiene un dictamen ahí en mesa directiva por unanimidad y le llega una minuta que es distinta? Yo quiero ver el reto parlamentario que va a haber en ese momento. Tiene hay dos en la mesa, 2 pero distintos digamos, la proyectos. Cámara de origen ahí funciona, ¿no? Es el Senado. Sí, Sí, pero ya bueno, mandan ya- este dictamen a diputados así y es. sobre ese tienen que No, pero espérame, discutir. nosotros tenemos en la mesa directiva otro dictamen que es de diputados, votado ya en comisiones por todos los partidos a favor, sobre el cual se hicieron todos los parlamentos abiertos y todas las consultas. ¿Qué hizo el Ejecutivo Federal para no enfrentarse a ese? Se va por el Senado, sí, nada más que en la mesa directiva primero tenemos que discutir, Lo que en tenían. la Cámara primero tenemos que discutir el que tiene la mesa directiva. que no envió el Ejecutivo, Que porque no el envió Ejecutivo lo envió al Senado. Espérame, es una iniciativa de una diputada de Morena esta que después le fenestaron y Es que sobre lanzaron. la misma materia. Es la misma materia. ¿Pero alguna lleva mano? Pues tiene que O sea, llevar la o de empezaron nosotros. al mismo Es tiempo. que no puedes No, la de aprobar nosotros cosas es anterior. no puedes A ver. aprobar cosas contradictorias. Entonces, si tienes una minuta en distintas cámaras y sobre la misma materia, la Cámara de Diputados tiene que tomar de inicio la suya. O sea, ustedes le hicieron con la intención de neutralizar la de la presidenta. No, es- fue es anterior, una la presidenta fue para neutralizar a la Exacto. primera. Pero Y a ver. entonces, como tienes tú la Comisión de Puntos Constitucionales, dice, ya nos llegó la de la presidenta, ahora la vamos a votar esta. Espérame, si hace unos años, un año, votaste la otra en el otro sentido. ¿Y por qué no se abstuvieron? ¿No se podían abstener toda la oposición en lugar de votar a favor? Porque pues se legitima. Es que se votó a favor en lo general, Ajá. reducción de las horas, Sí. pero todas las reservas eran para que fueran 5 días y 2 de descanso. Vamos a ver cómo la van a hacer en Cámara de Diputados, yo quiero ver, y es un reto con todo cariño a nuestra querida presidenta, Kenia López Rabadán. ¿Eso lo van a hacer hoy? Pues debe ser mañana, ¿Mañana? en la Jocopo. Ajá. Llama mucho la atención que ahora la oposición, el PRI, que durante tantos años precarizó los derechos de los trabajadores. No, jamás, eso no es ustedes le cierto. subían 2 pesos No, eso- al salario mínimo no, eso por no año, es cierto. Rubén. Claro El que sí, último aumento 2 de pesitos. Peña Nieto es mayor que por este. debajo siempre de la inflación. El Ahora, último aumento por de ejemplo, Peña es Calderón mayor que el de ahí este año. corriendo a los de la SME, violando sus derechos laborales, Y ustedes precisamente a los del sindicato. ordeñando el Y ahora, SME y al viendo, país. ellos son los que ahora se ponen como abanderando los derechos de los trabajadores. Imagínate, cuando precarizaron también sus pensiones con Cedillo, nadie podía sobrevivir con la pensión porque era miserable, con todo respeto. Tenían que estar trabajando, Y, a recordemos ver. los adultos mayores en los supermercados ahí empaquetando las... Todavía. Y entonces eso era inaceptable. Sí, pero O sea, con todavía. la gran Todavía. diferencia de que ahora hay una pensión que A ver, dignifica la de vida de acuerdo, los a ver, adultos de mayores. acuerdo, de acuerdo. Y también Con la de los adultos trabajadores, mayores, de acuerdo. 13.4 millones de personas salieron, tú que querías indicadores, se disminuyó la desigualdad. A ver, A ver, Rubén. Entonces, primero, para decir que disminuyó la pobreza, cambiaron los indicadores, para empezar. Segundo, nadie está de acuerdo, como hoy mide el INEGI, esto de la pobreza. Tercero, la pensión universal ya existía de alguna manera antes, pero No, ahí tienes no, un problema, no. la informalidad. Toda esta informalidad
va a cobrar en el futuro, Tremendo. porque el sostenimiento no va a ser a Hay partir de récord instituciones. de personas inscritas en el Instituto Mexicano de Seguridad. En el IMSS. Hay récord. Eso Ay, no me habla. Israel, Es no que manches. hablan de No, la hablan hijo de la de informalidad evidente, caray. cuando ellos les negaron los Pero derechos. si está creciendo No la les daban los Israel, derechos. por el amor A ver, de Dios. yo lo Esperen, que estoy esperen, diciendo es que hay No, récord. A ver, no demuéstrame seas que no, padre. Emilio. Hay más registrados en el Seguro Claro. Social, ¿no? No, Sí. está creciendo la informalidad. Y el Jóvenes Construyendo ver. el Futuro tiene menos gente en los trabajos formales que informales. Es un desastre el tema del estancamiento formal, por el amor de Dios. Por lo menos eso digan la verdad. ¿Qué quieren modificar así rapidito en la cosa esta de los 40, la reforma laboral? Rápido, 5 días de trabajo por 2 de descanso. Segunda, incentivos económicos y fiscales para los muy pequeños productores para que no sean resentidos. Tercero, que entre de inmediato en las grandes empresas, donde están los machuchones, porque los arreglos de Morena con la oligarquía son impresionantes. Sí, pues, a Cuarto, partir de un piñón. que analicemos bien el tema de las horas extras. ¿Por qué? Correcto. Porque con esas están escalando la jornada pues a 52 horas de trabajo y Bien. están quitando la posibilidad de nuevas Muy bien. contrataciones. Gracias a los tres, Israel. Gracias, Emilio, bonita gracias. semana. Regresamos.